Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy diseñadora de interiores holística, arquitecta, coach de marca personal para emprendedoras. En este episodio estoy muy feliz porque tengo una invitada espectacular. Se llama Socorro Jaramillo. Es una persona que admiro muchísimo, que me ha inspirado muchísimo y es evidencia para mí de que las mujeres podemos lograr grandes cosas. El episodio de hoy se llama El alma del marketing y quédense hasta el final porque va a estar espectacular. Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Este es un episodio muy especial para mí porque tengo una invitada súper especial, que es una persona que conozco desde que era chiquita porque tenemos la fortuna, o sea, tengo yo la fortuna de que seamos parte de la misma familia. Es una persona que me ha inspirado muchísimo, que admiro desde siempre y que además ha sido evidencia para mí de que las mujeres podemos lograr nuestros sueños. Así que estoy feliz de presentarles a Socorro Jaramillo. Me encantaría, Soco, por favor, que te presentes, que nos cuentes un poquito de ti y ya luego entraremos en todos estos temas maravillosos que tenemos hoy contigo. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, querida Mariana, por esa presentación tan bonita. El privilegio es mío de haber llegado a esta familia tan maravillosa y, como dices, hemos escrito una historia juntas. Así que estoy feliz de estar en tu podcast. Me encanta, gracias, Soco. Yo de verdad soy la más honrada de que estés acá. Además que creo que muchas de las cosas que tú enseñas y que has desarrollado durante los años en tu experiencia se alinean muchísimo con los temas que trato en este podcast, con los pilares, y me encantaría que entonces entremos en estos temas maravillosos. El episodio de hoy se llama El alma del marketing. Entonces, me encantaría si tú nos pudieras contar un poco qué es el concepto del marketing espiritual y cómo llegaste a él, cómo llegó a tu vida. El nombre del episodio me parece espectacular, el alma del Me marketing, encanta. porque eso tiene que ver mucho con el concepto que creé hace más de 7 años y es marketing espiritual. El marketing espiritual tiene que ver con el propósito de las marcas. Toda marca tiene que tener un propósito. Mucho más allá de vender, nosotros tenemos que ser conscientes de mejorar vidas. Es decir, el marketing espiritual consiste en conectar con el para qué. No solo para qué vinimos nosotros al mundo, sino para qué vino la marca al mundo. Es decir, para qué existe esa marca. Ese es el concepto de marketing espiritual. Me encanta. Y me encantaría si nos pudieras dar un poquito de contexto, cómo llegó esta idea, cómo llegó este concepto a tu vida. Este concepto nace en un momento muy bonito de mi vida y muy difícil. Precisamente mis padres llevaban 65 años de casados, se muere mi papá y mi mamá, pues realmente es como si se le hubiera Mm. terminado el mundo, como si se le hubiera acabado su razón de ser. Ahí empiezo a escribir una conferencia que se llama Lo que mi mamá me enseñó de publicidad. Era como para honrarla a ella, como para acompañar todos esos valores y todas esas enseñanzas que tanto mi papá como mi mamá nos habían inculcado desde chiquitos. Entonces yo empiezo a escribir de la conferencia, que hoy es el título de mi libro, y Y es ahí el llegaremos libro que se también. llama Lo que mi mamá me enseñó de publicidad. Y mi mamá era una persona muy espiritual, era una persona muy silenciosa, una persona que permanecía en oración. Entonces, ahí empiezo yo a ver que esas enseñanzas cotidianas, sencillas de ella, cómo yo las he venido aplicando en ese entonces a más de 30 años de experiencia en mercadeo. Y así nace el concepto de marketing espiritual, el cual le da vida a la conferencia Lo que mi mamá me enseñó de publicidad. Y partió de algo muy sencillo. Por ejemplo, mi mamá siempre me decía: hija, nunca te olvides que a este mundo vinimos a servir. Me encanta. Y así fue como nació el marketing espiritual. Empezando a preguntarme, bueno, ok, nosotros como constructores de marcas, nosotros como marqueteros, como publicistas, como comunicadores, estamos llevándole marcas a la gente, pero ¿realmente estamos mejorando la vida de la gente? Ujú. Esa fue la gran pregunta.
Quisiera preguntarte, me imagino que en ese momento fue algo que rompió mucho con los paradigmas que se venían hablando, ¿no? En el marketing, con la manera en que se pensaban las marcas, en que se pensaba hacer marketing también. Cuéntame tú, ¿cómo fue el proceso? Y totalmente, Mariana, como dices, fue un concepto disruptivo para el momento. Hoy estoy muy contenta porque hoy precisamente se habla mucho del propósito y es fantástico cuando yo empiezo a ver cómo realmente las nuevas generaciones, Ujú, los millennials, los centennials, los alfa, la generación X, pues realmente están siempre en búsqueda de un marketing con causa y el marketing espiritual tiene que ver con eso. El marketing espiritual tiene que ver con crear un propósito. Entonces yo me acuerdo que empecé como preguntándome quiénes han logrado crear un propósito. Empecé pensando en las personas. Me acuerdo que encontré, por ejemplo, que la Madre Teresa de Calcuta, pues su propósito siempre fue la generosidad. ujú, Y si buscaba algo un poco más cerca y más contemporáneo, me encontraba también con la misión que tuvo Lady Di en el mundo. ujú. Después empecé a pensar en el propósito de transformación y analizaba, bueno, Gorbachev fue un hombre absolutamente transformador y el presidente Barack Obama. Y llegué a un punto donde dije, bueno, genialidad. La genialidad, pues, Albert Einstein, para mí uno de los grandes mentores de todos Ujú. nosotros, y llegué a un punto donde encontré que Steve Jobs realmente creó un propósito muy interesante para la marca Apple. Y yo había tenido oportunidad de hablar con Lee Clow, uno de los amigos más cercanos de Steve Jobs. Había tenido oportunidad en un festival de Cannes en el cual le hacía un homenaje a él como la leyenda viva de la publicidad. Lee Clow escribió junto a Steve Jobs el manifiesto de la marca de Think Different, de pensar Ok. diferente. Ujú. Fue la forma como quiso Steve Jobs comunicarle a la empresa cuál era el propósito que él veía para la marca. Y después de estar pensando en esto, encontré que el propósito más grande que hemos tenido en la vida, Jesús nos lo trajo al mundo y es salvación. No importa la religión que cada uno profese, no importa cuál sea tu religión o la mía, pero todos estamos en la misma búsqueda. Entonces, así nace la inspiración de marketing espiritual. No, Soco, me encanta que me cuentes toda esta historia que además no conocía. Y una cosa increíble que quiero resaltar también de lo que dijiste de las nuevas generaciones, que me parece increíble. Yo, por ejemplo, en este podcast hablo tanto de tantas palabras que tú mencionaste, de transformación, de espiritualidad, de propósito. Y es increíble que todo eso, en el momento en el que tú concebiste todas estas ideas y en, en ese momento, además, fuera como algo tan nuevo y cómo ha impactado las nuevas generaciones, porque también en todo el mundo del coaching y en toda la parte de marca personal, de negocios con propósito, negocios con alma, todo eso también al final está un poco fundamentado en eso, ¿no? Entonces me parece increíble pensar que de verdad conceptos como el que tú creaste del marketing espiritual pueda tener un impacto tan grande en el mundo y en diferentes áreas. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Robin Sharma, que fue el autor de ese libro que se llama El monje que vendió su Ferrari. Ujú. Hoy precisamente estoy leyendo un libro de él fantástico que se llama La riqueza que el dinero no puede comprar. Y son los 8 hábitos ocultos para una vida plena. Lo Este máximo. hombre tiene una frase que cuando estaba trabajando el tema del marketing espiritual me impactó mucho, porque él dice, el negocio de los negocios son las relaciones humanas, el negocio de la vida es la conexión humana. De eso se trata la vida, Mariana. La vida se trata de hacer clic, de conectar con el otro. Y nosotros, las personas que trabajamos en mercado y en publicidad, y bueno, y yo creo que ustedes también, tú eres arquitecta, yo creo que la conexión que ustedes buscan a través de la obra y la conexión que buscamos nosotros entre el consumidor o el usuario o el cliente o el shopper, como lo quieran llamar, es una persona la que tienes al Ujú. frente. Entonces hay que conectar es con esa persona. Eso fue muy Total. importante para mí porque eso tiene que ver con la empatía. Y para mí, hoy las marcas que no tengan empatía no van a lograr conquistar, ni conectar, ni hacer ese clic con esas nuevas generaciones. Entonces, eso
me hizo pensar mucho en cómo ir más allá de los atributos de una marca, hablar más de los beneficios de la marca, hablar más de los valores de la marca. Súper. Me encanta y que tocas varios temas interesantes. El primero es el de la conexión humana, que yo creo que es una de las cosas que todos los seres humanos buscamos en un nivel o en otro. Entonces es fundamental y creo que con conceptos como el marketing espiritual es que realmente empezó a crearse ese cambio de conciencia entre marketing de ventas y marketing de conexión, que al final eso es conectar con la persona a nivel emocional, lo que decías de la empatía, y no se trata solo de venderte un producto y decirte que lo necesitas. Y yo creo que nuestras generaciones, o sea, busco es eso, busco es una conexión y cuando busco personas con las que voy a colaborar o trabajar o incluso marcas a las que voy a comprar, busco eso, es la conexión, es cómo me siento yo, cómo, si siento esa conexión o no, y creo que se puede llevar a todos los niveles y me encanta. Y eso sería otro episodio, pero creo que también está ahorita conectado con el tema de la inteligencia artificial, porque es verdad que la inteligencia artificial nos ayuda como a tantos niveles, pero creo que tenemos que ser muy cuidadosos en no dejar perder esa conexión humana, ¿no? Como en no empezar a pensar que esa es la conexión, porque al final los humanos, seres humanos espirituales multidimensionales, somos solo nosotros y no podemos ser reemplazados, verlo como una herramienta más que como un, no sé, como otro ser. Bueno, pues eso me gusta mucho lo que estás hablando porque tiene toda la validez. Yo acabo de dar una conferencia en un evento, en el evento latinoamericano de Hotmart, que se hizo la semana pasada en Bogotá, en el Museo de Arte Moderno, en el Mambo, y tenía un auditorio lleno, lleno, lleno de todos estos protagonistas del mundo digital. Ujú. Se llamaba La Noche Black y era el reconocimiento que Hotmart le hace precisamente a todas aquellas personas que están en su plataforma y que han sido muy, muy exitosos. Y me encantó ver cómo al final de la conferencia ellos conectaron de una forma tan humana, tan impresionante, y yo estaba hablando de las famosas 5 P's del marketing. Una cosa muy interesante es, ojo, que está amarrada también al tema del marketing espiritual, como nos contabas, el tema de tu mamá, de mi tía, que la recuerdo con tanto, tanto cariño. Quisiera preguntarte en el libro y de que hablas de esas 5 P's del marketing y me encantaría que nos contaras un poquito cómo funciona este concepto. El libro, además de honrar a mis padres y a los padres de cada persona que lo lea, los padres fueron los primeros maestros en nuestra vida. También pretende honrar a los maestros y a los mentores que hemos tenido, a todas aquellas personas que han sido inspiración. Entonces, quería recordar al profesor Philip Kotler, que fue quien nos enseñó las famosas 4 Ps. Ujú. Producto, precio, promoción y plaza. Todos los marqueteros, todos los administradores, economistas, bueno, en casi todas las profesiones se habla de esto. Y yo quería proponer, o el libro pretende hacer una propuesta de nuevas 5 Ps. Súper. La primera P, ya lo hablamos, que es el propósito. Ujú. La segunda P son las personas. La tercera P es la propuesta de valor o la promesa, que es la marca. La cuarta P es el plan y la quinta P es la pasión. Y Sí. tuve oportunidad recientemente de dictar 2 conferencias, una en Estados Unidos, en Fort Lauderdale, en el evento más importante que se hace de inteligencia artificial, liderado por Vilma Núñez y Ujú. por José, que se llamó Vanguardia. Esto fue en octubre, tuve la oportunidad de cerrar uno de los días. El segundo día lo cerré con la conferencia sobre cómo el marketing espiritual abraza la inteligencia artificial. Súper. Y la semana anterior tuve oportunidad de cerrar un evento, el evento de Hotmart, que se llama Black, la noche Black, Ujú. que es donde Hotmart hace un reconocimiento a todos estos protagonistas del marketing digital y están, digamos, como las estrellas del año allí. Es un Ujú. evento latinoamericano y me invitaron a ser la speaker principal para No, cerrar el súper. evento. Felicitaciones, lo Y máximo. muchas gracias. Y allí hablé también sobre cómo el marketing espiritual le da también significado a toda la parte de la inteligencia artificial, Ujú. porque esto se trata de la humanización de las marcas. Entonces, en estos 2 eventos de inteligencia artificial, la propuesta era, el propósito viene siendo la esencia
Mira que todas las palabras van a terminar en IA, que es Ujú, esa inteligencia artificial. Las personas, acá tenemos que buscar la empatía, es la conciencia. ujú, En la propuesta de valor o la promesa, que es la marca, hay que buscar la experiencia. En el plan es la estrategia y la pasión es la coherencia del ser humano. Entonces, digamos que de esa forma pude desarrollar cada uno de estos temas que serían esencia, empatía, experiencia, estrategia y coherencia. súper. Todos terminados en IA No, y lo cómo máximo. es tan importante, de verdad, por eso lo reitero, la humanización de la marca. No, es que me podría quedar hablando contigo horas de todos estos temas, me parece súper interesante, porque tenemos nosotros también que empezar a cambiar, ¿no? Con el mundo, con los tiempos, con las cosas que van cambiando. Y si quisiera preguntarte si nos puedes contar muy brevemente cómo es ese encuentro que ves tú del marketing espiritual que abraza la inteligencia artificial, como en esencia, ¿qué nos dirías? Bueno, en esencia les diría que podemos tener todas las herramientas que queramos, pero la tecnología tiene que estar al servicio del otro. Entonces, la inteligencia artificial es maravillosa, tenemos que darle una gran bienvenida, pero siempre tenemos que trabajar precisamente cuál es la esencia de la marca y cómo va a lograr conectar con el otro. Respecto a lo que tú hablabas de las nuevas generaciones, yo tengo una frase de Eric Hoffer que me gusta mucho que dice, en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Entonces se trata es de hacer clic con Ujú. el consumidor, pero recordemos que ese consumidor, a quien lo hemos denominado de diferentes formas, es un ser humano. Entonces hay un factor que se llama el factor emoción. ¿Y qué pasa? Hay un neurocientífico muy importante de la Universidad de Oxford que se llama el doctor Donald Kahn, que dice que la razón lleva a conclusión mientras que la emoción lleva a acción. Entonces, como se trata es de conectar con el otro, de hacer clic y de obtener una respuesta del otro, pues la emoción puede ser un camino muy, muy interesante. Me parece súper interesante, Soco. Y ya que estamos hablando de esto, también quisiera preguntarte, porque yo específicamente como trabajo con marca personal y muchas de las mujeres que me siguen son emprendedoras, en cuanto a marca personal y emprendimiento, ¿cómo crees también que se aplican estos conceptos? O sea, ¿es igual que las marcas grandes o cómo dirías tú que se pueden aplicar? Claro, es que la marca más importante que existe es cada uno de nosotros. Jeff Bezos dice que tu marca es lo que digan de ti cuando sales del salón. Entonces, es muy, muy importante pensar en cada uno de nosotros, es decir, ¿cuál es ese propósito? Ujú, Y hoy en día yo hablo mucho de, o recuerdo esa frase de mi mamá cuando decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso tiene que ver con la reputación, que hoy es ujú. muy importante para la marca personal. Entonces hay que hacer un trabajo igual y la marca personal merece todo un pensamiento de a qué vine yo al mundo, por qué estoy yo acá, cuál es el legado que quiero dejar, cómo quiero yo ser recordada, qué voy yo a entregarle al mundo. Y eso se trata precisamente de entrar también en el alma de la persona. Sí, De eso se trata la marca personal. sí, Todos somos una marca. A ti, por ejemplo, en este podcast tan lindo que se llama Alineación con el alma, eso está hablando de tu propósito. ¿A qué viniste, Mariana Jaramillo, al mundo? Y eso tiene que ver con lo que estamos nosotros posicionándonos como seres humanos. Entonces, es muy importante tener como esa conversación desde nuestra marca personal con los otros. Por ejemplo, los testimonios. Es tan importante hoy la parte de los testimonios que ustedes los jóvenes, ustedes las nuevas generaciones, van a hacer, no sé, una reserva en un hotel o van a viajar a algún lado y primero están mirando cuáles son las recomendaciones de los otros. totalmente. Vamos a llamar eso los testimonios, lo que Ujú. el otro diga de ti.
Eso es supremamente importante. Ahora, todos tenemos una historia, todos. Yo tengo la mía, tú tienes tu historia, todos tenemos una historia y es muy, muy importante el concepto que se llama el storytelling. Muchas Ujú, veces podemos conectar con los otros desde nuestra historia. Yo tengo una historia muy bonita de adopción, de la cual hablo precisamente en el libro. Yo nací un 19 de diciembre y un 24 de diciembre fui entregada en una casa de adopción. Entonces, diríamos, ¡guau! ¡Qué historia tan triste! ujú. Y yo diría, no, triste no. Entonces, mi madre biológica me regaló, claro, me regaló la vida, me regaló la posibilidad de llegar a esta maravillosa familia de mis padres, de Óscar Jaramillo y Soledad Velázquez. Me regaló la posibilidad de ser prima tuya, me regaló la posibilidad de conocer a tus padres, sus seres maravillosos y llegar a esa familia y a tu hermana. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que eso es parte de mi historia. Ujú. Hay un escritor uruguayo que tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice algo así como: "Los científicos dicen que estamos llenos de átomos, pero yo creo que estamos llenos de historias". Entonces, es Súper. un lienzo en blanco y ahí cabe tu historia. Y a veces conectar desde nuestra historia es algo que es muy bonito. Y yo creo, Soco, que es muy poderoso también que cuando la conexión se da tan fuerte es porque hay la empatía y porque hay eso, esa conexión. De pronto mi historia puede ser muy diferente, pero puedo imaginar, puedo sentir cosas a través de tu historia que también me hacen recordar cosas de mi historia o de otras historias. Y creo que esa parte de la historia es muy poderosa. Yo también, por eso en el podcast hablo muchas veces de las diferentes experiencias que he tenido, partes de mi historia, pero lo comparto también, es como un espejo. No porque la mía sea una historia para contar, sino porque creo que es a través del storytelling, a través, lo que estabas diciendo tú, a través de ese poder compartir historias, emociones, sensaciones, dificultades, vulnerabilidad, es que está toda esa magia que nos hace humanos, ¿no? Es como estar toda nuestra humanidad, que es al final lo que conecta. Claro, claro, es que esa es la esencia del ser humano. El ser humano es una historia y esas historias merecen ser contadas, no importa cuál sea la historia de cada uno, pero puede ser a través de las historias que podemos generar esas conversaciones y podemos generar esas conexiones. Ujú, que es lo más importante, Recuerdo, creo. por ejemplo, yo recuerdo una frase del creador de Revlon, que se llama el señor Charles Revson, que decía: "En la fábrica hacemos cosméticos, en la tienda vendemos esperanza". Entonces, es cómo nos vamos de esos atributos de la persona y nos vamos al alma de la persona. Mira cuando el creador de una de las marcas más importantes de cosméticos dice que en las tiendas venden esperanza. Mira la historia de cada uno y mira la historia de qué está esperando encontrar una persona cuando compra una marca de cosméticos. Sí, es como ir mucho más profundo, ¿no? A la esencia Es de es cada es persona. muy, muy, muy profundo, es demasiado profundo, es demasiado profundo. Y tenemos testimonios maravillosos. Hay una persona que se llama Ron Kenny, tiene una página en Internet que se llama Papá, ¿cómo lo hago? Está en inglés, tiene más de 5 millones de seguidores, y es un hombre que fue abandonado por su padre a los 12 años y decidió crear un canal en YouTube para ayudar a todos los niños que crecen sin padres en tareas básicas en las que normalmente, digamos, le podrían hacer una pregunta a su papá. Entonces, Ujú. miren cómo parte de la historia de él, del abandono de su padre, y cómo él llega, crea ese canal en YouTube precisamente para seguramente todas aquellas preguntas que él se hizo y que no tuvo Que no había quien se nadie que las le respondiera. respondiera. Sí, eso me parece espectacular. Lo que está pasando hoy con las nuevas dinámicas familiares, los hogares unipersonales, las mascotas como parte de la vida de la gente, de las parejas. Entonces, yo pienso que para poder conectar con ese nuevo ser, tenemos hoy, digamos, como una redefinición del lujo, y yo creo que lujo hoy es poder conectar con el otro. Lujo es poderte ir tú un martes a las 3 de la tarde a comer un helado con De tus hijos y acuerdo, con tu esposo. de acuerdo. Lujo Eh, y lujo éxito. lujo ya no es el reloj que llevas en la mano. Ujú. Entendamos eso, entendamos que la vida nos cambió a partir del año 2020 y 2021 y realmente nosotros volvimos a lo básico.
Nosotros volvimos a lo esencial. La tecnología se democratizó obligadamente para los baby boomers y las generaciones mayores, Total. porque todos se vieron abocados a poder conectar con sus familias a través de un dispositivo, una tablet, un Ujú, smartphone, algo de esto. Entonces, yo pienso que todo eso que nos cambió nos ha llevado a ser un consumidor y una persona mucho, mucho más consciente que está en una permanente búsqueda de seguridad y de bienestar. de Y por acuerdo. eso es que llega el famoso mindfulness. Entonces, realmente hoy lo que está premiando el consumidor son marcas que sean humanas, que sean Que responsables. conecten y sostenibles también. Claro, Y me y encanta. sostenibles. Claro, la sostenibilidad, hay 9 temas, Mariana, de Ujú, los que te habla. Hay una feria muy importante que se hace en Estados Unidos que se llama CES. Es la feria más importante de tecnología. Y allí se ha venido hablando de los 9 temas que son trascendentes e importantes. Y Mariana, como decías, la sostenibilidad está en el centro. Los temas son inclusión de género, cambio climático, huella de carbono, responsabilidad social, impacto económico, social y ambiental, ujú, economía verde, inversión con impacto, capitalismo consciente y sostenibilidad, que es posiblemente la tendencia más importante del mundo hoy. Hay estudios que evidencian que enfocarse en sostenibilidad conduce a mayor rentabilidad y mayor valor para las inversiones en el largo plazo. Entonces, esto es muy, muy interesante para los stakeholders y para las marcas, claro. porque realmente la conciencia que tienen las nuevas generaciones, es decir, si la marca no está comprometida con el planeta, si ustedes son muy tribales, ustedes son muy de tribus, de comunidades, les importa el otro. Entonces, el camino de la sostenibilidad yo creo que no es que sea Fundamental. importante ni tampoco interesante, yo creo que es mandatorio. Sí, es fundamental. Y creo que Sí, una cosa importante también ahí es que no debe verse solo como una tendencia o una moda, sino primero es una necesidad y segundo, y lo que decías tú, es una conciencia, es una forma de ver el mundo, es como parte de tus valores, y es parte de tu ser, ¿no? De cómo consumes y cómo te comportas en tu vida. Entonces creo que es muy importante verlo exactamente. también como un valor, más que una obligación o sí es una necesidad, pero también un valor, porque nosotros al final Totalmente, decidimos. totalmente, totalmente. Y esto es muy lindo. A mí cuando me preguntan, yo hablo mucho sobre el comportamiento del consumidor. Obviamente soy una apasionada, permanentemente estoy estudiando al consumidor. Y cuando me preguntan, bueno, ¿y usted cómo definiría las nuevas generaciones? Y yo digo, tengo 2 palabras para definir a estas nuevas generaciones: libertad y conciencia. Son libres, son nómadas, van por el mundo, trabajan desde un árbol, desde en cualquier lugar. Eso me encanta, Me me encanta. encanta. Sí, son personas muy comprometidas, son personas que aman la naturaleza. Sí. A mí me encantan las nuevas generaciones, realmente ese nivel de conciencia lo amo. Sí, y creo que es un nivel de conciencia diferente y muy interesante también poder ver esa parte de la experiencia versus la conciencia que viene como más pura, no sé cómo decirlo, como menos contaminada de un mundo todavía Es con que tantas cosas. es que la conciencia es muy bonita porque hoy no es que ustedes digan: "Voy a ser consciente", no, es parte de la esencia de ustedes. Ujú. Entonces, ahí hay una cosa muy bonita, y es que para mí la conciencia es parte de la esencia. Soco, me encantaría que nos contaras de dónde nace el apodo de la dama de la publicidad. Bueno, cuando yo llego a la publicidad, este era un mundo muy masculino y había muy pocas mujeres. Ujú, Tenía, no sé, unas 5 o 6 colegas que hoy en día ya no están en publicidad y yo continúo. Entonces, alguna vez, una persona muy importante a quien recuerdo mucho como uno de mis mentores, ujú, es un hombre muy reconocido, Alberto Casa Santamaría. Alberto presidía una de las agencias de publicidad más importantes que había en Colombia, una multinacional que se llamaba Atenas.
y era Atenas BBDO, lo que es hoy en día Sancho BBDO, que es la principal agencia del país. Entonces, en algún momento, él se fue a referir a mí y dijo: "Socorro Jaramillo, la dama de la Me publicidad". encanta. Entonces, de ahí viene el apodo que me tienen como la dama de la publicidad. Y no fue fácil, no fue fácil porque este era un mundo muy masculino, este era un mundo conquistado por hombres. Entonces, no fue fácil poder entrar, pero es decir, tuve profesores maravillosos, tuve colegas maravillosos y hoy me siento absolutamente feliz. Hace muy poco se celebró la Cumbre Latinoamericana de la Economía Creativa en Cartagena, y yo soy una de las presentadoras del Lo evento. máximo. Y me encantaba ver estos salones llenos de mujeres, y me encanta oír, todas estas mujeres conferencistas hoy en día. Yo creo que precisamente una de las tendencias es, la mujer como agente de cambio, y creo que en la publicidad se está dando. Hay unas mujeres fantásticas, liderando equipos creativos y bueno, yo creo que este es un tiempo para que trabajemos en equipo. Yo creo que no se trata de mujeres o hombres, yo creo que se trata precisamente de equipos multiculturales, de equipos interdisciplinarios que podamos trabajar juntos. Pero sí Súper, le doy la bienvenida a tantas mujeres que me veo encanta. ya en cada evento, en cada congreso, en cada agencia. Súper. Y no es solo por cumplir con la cuota, No, de eh, acuerdo. porque el talento también y la sensibilidad. Hay una cosa que me encanta a mí en las mujeres y es, esa sensibilidad. Entonces, para trabajar en una marca y para poder encontrar esos insights que son esas Ujú. verdades humanas y para poder llegar tan profundamente hacia Esos modos de hasta la esencia de comunicar. la marca, me encanta Me que encanta, muchas Soco. mujeres estén liderando estos No, equipos. y primero felicitaciones porque me imagino, sobre todo al principio, que no debió haber sido fácil como escalar en ese mundo y como No. abrirte tu propio camino en ese mundo. Y por eso también en mi introducción decía que es verdad y tú lo sabes que eres una inspiración para mí y para muchísimas otras mujeres, que eres evidencia de que las mujeres también podemos cumplir nuestros sueños, que también podemos seguir esa pasión que tenemos y ser exitosas. Y eso ahora porque los tiempos han cambiado, como lo dices tú, y ya las mujeres estamos en muchos más espacios y con muchas más posibilidades, pero, o sea, me quito el sombrero a todas las mujeres como tú, que fueron las primeras en abrir esos caminos en un mundo donde todavía muchas mujeres ni siquiera estudiaban en la universidad y no había posibilidades, ¿no? En cuanto a la parte profesional. Bueno, qué rico. Eso que me dices tan con esas palabras tan generosas, pues a mí sí me encantaría ser inspiración para muchas personas, no solo mujeres, sino Ujú, para muchos jóvenes que quieran trabajar en este mundo del mercadeo, de la publicidad, de las comunicaciones, porque realmente estamos necesitando mucha conciencia y ustedes, que son los protagonistas hoy del mundo, nos pueden traer todo ese valor tan grande. Así que, qué rico. Uno de los legados que me gustaría dejar, no solo en la profesión, sino en la vida, es inspirar. súper, Soco. Y es Y lo que pretendo seguro además con mi libro. lo haces ya, ya me va a llegar tu libro, así que no veo la hora de leerlo. Y bueno, Soco, te agradezco infinitamente por haber aceptado esta invitación mía. Eres una invitada espectacular. Perdón que estoy súper ronca, amanecí sin voz. Y me encantaría que podamos hacer otros episodios juntas, tratar muchos de Pero estos cuando temas. quieras. Y te agradezco desde el fondo de mi corazón por este episodio tan increíble y ojalá pueda llegar a muchas personas para que se Claro que sí. inspiren. Mariana, muchas gracias a ti, de verdad, de corazón. Te digo, ha sido un espacio muy, muy bonito y aquí estoy para cuando quieras que sigamos conversando porque tú eres también inspiración para mí y alineación desde el alma me parece un Súper. espacio espectacular. Muchísimas gracias, Soco. Muchas, muchas gracias. Y bueno, espero volver a tenerte aquí. Te mando un abrazo grande y a los que nos están oyendo, se me olvidó decir que les voy a dejar también todos los datos de Soco, donde la pueden encontrar en redes, donde la pueden seguir, donde la pueden contactar para que tengan toda la información en la descripción. Y acuérdense que me pueden seguir en @socojaramillo en Instagram. En LinkedIn o LinkedIn me pueden encontrar como Socorro Jaramillo o en Facebook Socorro Jaramillo de pequeña. También pueden encontrar mi libro en Amazon y en Kindle. Les, Así de- que
Súper. Les dejo todos los links en la descripción. Ahora me los mandas para que los puedan Bueno, tener. vale. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Un Gracias, abrazo Soto. gigante, mi Te Mari. quiero mucho. Chao, yo Chao. también. Chao, chao. Gracias.